Bien, dice la Biblia que llegó al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si vamos a vivir un tiempo de gloria, de poder, de resurrección, vamos a tener que tener un Getsemaní. Según los estudios, Getsemaní era un lugar, Jesús oró allí. Yo no entiendo la parte médica, pero sus gotas eran como gotas de sangre. Era tanta la presión, el miedo que tenía, la tristeza que tenía. Mi alma está muy triste, dijo Jesús. Jesús dijo que su alma estaba muy triste porque él percibía en su cuerpo, en su vida, en su alma, todo el horror, el padecimiento que él iba a pasar, iba a sufrir, iba a atravesar por todos nosotros. ¿Está entendiendo esto? ¿Sí o no? Ahora, él lo habla así, le dice a sus discípulos, le dice la verdad, le dice: estoy triste, mi alma está en amargura, está en tristeza. ¿Pero por qué? Porque había algo que él ya sabía que iba a atravesar. Ahora, él va, en esa condición, va a un lugar que se llama Getsemaní. Ahora, escuche esto, por favor. Cuando Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, él es llevado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo al desierto, por 40 días allí, donde el diablo se aparecía y lo tentaba al Señor Jesús. Luego de los 40 días, él vence, por supuesto, al diablo, vence la tentación en esos 40 días que él estuvo allí de ayuno en el desierto. Pero esa fue una batalla, pero no fue la gran batalla. No fue la gran victoria que Jesús tuvo allí con el diablo. Dice que después de esos 40 días, dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Pero eso no fue todo de Jesús, no fue la gran victoria de Jesús. Eso fue un comienzo del Señor Jesucristo, donde Él vuelve luego del desierto, dice la Escritura, lleno del poder de Dios. Entonces, ahí estaba Jesús en el desierto, vence la tentación, vence a las artimañas del diablo. El diablo se aparta de él por un tiempo, pero no fue todo de Jesús. Jesús tuvo que pasar por el desierto, claro que sí, pero no fue la culminación de toda su obra de redención allí, porque si solamente era pasar por el desierto, Jesucristo iba a ser hoy nombrado como un profeta más de la antigüedad o como un maestro con ciertos poderes para sanar a las personas. ¿Me está entendiendo? Jesús tenía que ir. Para hacer la gran obra tenía que ir a la cruz. Amén.
para que nosotros tengamos redención, perdón de pecados y vida eterna. Para eso Jesús fue a la cruz, para pagar ese alto precio. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa no fue la gran batalla de Jesús, la cruz. La cruz fue la culminación. En la cruz usted ve que Jesús no dijo estas palabras y Él dijo, consumado es, hecho está, se cumplió todo, ya no hay más nada que hacer porque está todo hecho. Eso dijo Jesús en la cruz. Ahora bien, escuche esto por favor. La gran batalla, diga la gran batalla, que Jesús tuvo que pasar fue el Getsemaní. ¿Sabe por qué fue el Getsemaní la gran batalla? Porque allí Jesús tuvo que morir al alma, diga morir al alma. Morir a los deseos del alma. ¿Cuál era el deseo del alma de Jesús? Si es posible, sácame este sufrimiento. Si es posible, Padre, la copa del quebranto, la copa del sufrimiento, si la podés sacar y puedo seguir todo como va, normal, puedo seguir haciendo milagros, puedo seguir. Pero él entendió en el Getsemaní que el Padre dijo, no, es necesario que tomes esa copa. Es necesario que pases por ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que entender, no solamente visualizar el dolor que iba a pasar, sino que estar preparado, capacitado para enfrentar ese momento difícil. Puede sonar un poco aburrido esto, pero es muy importante que usted pueda entenderlo. Y va a entender después por qué hicimos esta declaración en esta segundos atrás del mensaje. Ahora, dice Jesús, yendo al Getsemaní, Jesús tenía 70, 40, 12 y 3 discípulos. A veces andaba ahí con poca gente. En este caso, con 3 discípulos, dice, vengan conmigo. Llegó al lugar que se llama Getsemaní. Le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, por favor, necesito orar porque estoy mal. Jesús se sintió mal. Se sintió triste porque él estaba viendo lo que él iba a atravesar. Él lo vio antes y quiso evitarlo. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, dice la Biblia que Jesús dijo, si es posible, no quiero pasar por ese momento. ¿Me está entendiendo? Ahora, ahí, ¿qué es lo que vemos en el Getsemaní? Por eso yo digo que todos tenemos un Getsemaní. El Getsemaní era un lugar, escuche esto, según los estudios, un lugar en donde las aceitunas eran aplastadas. Por eso el término unción, uno de los significados significa maravillosamente aplastado. Así que aquellos que dicen, pastor, yo quiero tener un matrimonio ungido, bueno, los dos van a tener que ser maravillosamente aplastados. Pastor, quiero tener un noviazgo ungido, pastor. Bueno, los dos van a tener que ser maravillosamente aplastados. ¿Para qué se aplastaba? Dice, pastor, quiero un liderazgo ungido, quiero ser un pastor, un ministro ungido. Bueno, maravillosamente aplastado. Bienvenidos. Quiero tener una empresa ungida, vas a tener que ser maravillosamente aplastado. Que todo lo que yo haga sea la unción. Bueno, vas a tener que ser maravillosamente aplastado. Ahí estaban las aceitunas. Si usted le preguntaría a las aceitunas, ¿querés ser aplastadas? Te dirían, no. Pero ahí estaban. Me imagino las aceitunas como la animación esa de mi villano favorito. ¿Cómo es que se llama? Diciendo, no, por favor, no. Terribles. Pero ¿para qué las aceitunas tenían que ser aplastadas, prensadas? Para extraer el aceite, para extraer el aceite. ¿Ves? Todos tenemos un Getsemaní, todos tenemos que pasar por ahí. A veces Dios nos lleva allí. ¿Por qué? Porque estamos valorando tanto nuestros propios deseos, ¿verdad? Pero Jesús, nuestro Dios Padre, a veces nos lleva al Getsemaní porque quiere que pasemos por cierta presión, para que luego de cierta presión
haya una voluntad en nosotros, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una vida que vive en el Espíritu de Dios, donde es el Espíritu Santo el motor, es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, es el Espíritu Santo el que nos da las decisiones, es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Eso vive una persona que aprendió a estar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, que vivas en su voluntad. Pero hay veces que es normal que en nosotros haya dos voluntades, la voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero hay momentos en la vida en donde usted y yo vamos a tener que dejar de depender, y ese es el propósito de Dios, dejar de depender de nuestra propia voluntad y comenzar a depender de la voluntad de Dios. Ahora, Jesús va allí al Getsemaní con tristeza en el alma, en el dolor. Pero, ¿sabe qué? Decía él, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre no se la quitó porque él tuvo que entender que era la hora, a partir de ese momento, era la hora en donde Dios comenzaba a cumplir el propósito perfecto con la vida de Jesús para la salvación de todos nosotros. ¿No es maravilloso esto? Y Jesús lo entendió. Jesús lo entendió. Por eso en el libro de Hebreos dice que Jesús vio en ese lugar, Jesús ve el resultado del sufrimiento. Diga, resultado del sufrimiento. Ve el resultado del padecimiento. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos, verso 2, 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ve? Dice que él vio el gozo, el resultado, el fruto de la aflicción. Dice el profeta Isaías en Isaías 53, por el gozo puesto delante de él. Perdón, dice que él vio el fruto ¿de qué? De la aflicción. Isaías 53, verso 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Wow! ¿Escuchó esto? Isaías 53, verso 12. Jesús dice que proféticamente, dice que él vio el fruto de la aflicción. Y su alma, dice, de la aflicción de su alma. Por eso Jesús dijo, mi alma está muy triste. Comenzó Jesús a tener aflicción en el alma. Pero dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué Jesús fue al Getsemaní? Para liberar una batalla tremenda en aquel lugar y vencer el alma y la voluntad del alma. Diga, voluntad del alma. La voluntad del alma se rebela contra la voluntad de Dios y percibe las cosas de Dios y dice, sí me gustan las cosas de Dios, pero yo creo que yo puedo hacerlas también o lograrlas de distintas formas, de distintas maneras. Creo que yo puedo ayudar a Dios, yo creo que lo puedo convertir, yo creo que lo puedo cambiar. El alma siempre quiere lo que Dios quiere hacer, pero quiere hacerlo con las intenciones y vibraciones del alma, porque el alma te da vibraciones. ¿Está entendiendo? Entonces Jesús tuvo que ir al Getsemaní para ponerle fin a la voz del alma que le decía, sos el Hijo de Dios, sos el enviado. Pero se puede cumplir el propósito de otras maneras. ¿Estás aquí? ¿Sí o no? ¿Estás aquí? Entonces, ahí venció las vibraciones del alma.
Diga conmigo, vibraciones del alma. Mire, ahí en el Getsemaní, que son ciertas situaciones que usted y yo atravesamos en la vida. Quizás estás teniendo problemas económicos, estás teniendo problemas en la familia, en el matrimonio, quizás estás teniendo problemas con tu carácter mismo, porque a veces ves que viene todo sobre rueda, pero de repente todo se te empieza a complicar. Quizás hay muchas cosas que Dios permitió en este tiempo, pero a partir de ahora Dios dice, quiero que haya una sola voluntad. Hasta aquí has dependido muchas veces de tus habilidades. Es más, Dios ha permitido, no avaló, no dio favor, pero ha permitido ciertos errores. Y ciertos errores en tu vida hoy te han llevado a un Getsemaní, donde Dios quiere ponerle fin a la voluntad humana para que solamente gobierne en tu vida la voluntad perfecta de Dios, porque lo que viene después de esto, lo que Dios va a poner en tus manos será algo tan grande. Pero Dios quiere tratarte en el Getsemaní porque Él quiere asegurarte que lo que Él va a poner en tus manos no se echa a perder. ¿Entiende esto? Getsemaní, lugar de aplastamiento, de presión para extraer de las aceitunas el aceite. Cuando estás en presión por ciertas situaciones, ¿qué sale de ti? El Ibarra, ¡ah! Bueno, ponele tu apellido ahí. ¡Ah, te voy a matar! Te voy a aplastar, te voy a tirar con todo. La que me hiciste, te la voy a hacer también. Porque yo soy la ungida, porque yo soy la escogida, yo soy el escogido, yo soy el más importante en la familia, porque yo soy el que sirve, la que sirve, porque yo esto, porque yo, y ese yo es el que va a morir en el Getsemaní. ¿Está entendiendo esto? Si lo quiere entender completamente, busque el mensaje del día viernes. Porque esto es continuación, esta es la parte 2 del mensaje. Entonces, por eso, a veces la pregunta en esta reunión es, ¿qué sale de ti cuando estás en el Getsemaní? ¿Qué sale de ti? ¿Sale el aceite de las aceitunas? ¿Sale el aceite? El aceite que dice en el libro de Éxodo cuando van a ser ungidos los reyes, los sacerdotes, que el aceite es costoso, de alto precio y de buen aroma. Ese aceite sale de tu vida. ¿Qué olor sale de tu vida cuando estás bajo presión? ¿Qué es lo que salta de ti cuando estás bajo presión? Cuando no se te dan los resultados que estabas esperando. Ay, yo me voy de este lugar. Yo me voy porque fulanito no me escribe más. No me llama. O fulanita parece que se enamoró de otro. Yo me voy. Y usted se acuesta a dormir y cree que le van a cantar vuelve. Y no le van a cantar vuelve. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que sale? ¿Por qué? Porque el Señor quiere. ¿Por qué estamos bajo presión muchas veces? Porque Él quiere que tú veas lo que hay dentro de ti. Porque si hay alguien que tiene que saber quién eres tú mismo. Porque el peor enemigo que tú tienes, que tienes que vencer y tienes que superar, es tú mismo, es tu alma. ¿Me está entendiendo? Y eso en el Getsemaní tiene que morir. En el Getsemaní, el alma que sentía tristeza, el alma de Jesús, decía hasta la muerte. Todo eso que Jesús sentía se terminó en el Getsemaní, no en la cruz. En el Getsemaní se terminó todo. Porque después de que Jesús dice, Padre, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Me está entendiendo? 3 veces oró de la misma manera. 3 veces. Si hay algo que le cuesta morir.
intente orar 3 veces por lo mismo. Amén. Escuche esto, por favor, porque es interesante. Si es posible, pasa de mí esa copa. Ahora, Jesús muere a las vibraciones del alma, a los deseos del alma, a los sentimientos del alma. Muere, se le terminó todo en el Getsemaní. Porque después de que él es prisionero, tomado como prisionero, dice, bueno, despiértense, levantados ya, vamos, ved. Se acerca Judas, se acerca el que me entrega. ¿Me está entendiendo? ¿A quién le gusta que lo traicionen? Levanten la mano. Me encanta que me traicionen. A ver. ¿A quién le encanta eso? ¿A quién le gusta de ser maltratado, de ser traicionado? Jesús pasó por todo eso y en el Getsemaní murió los deseos del alma. ¿Está entendiendo, iglesia? Escuche esto, por favor. Yo quiero que usted pueda entenderlo porque es el pasaje que muchos tenemos que transitar en la vida cristiana si queremos ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas de una manera tremenda. ¿Está entendiendo? Ahora escuche esto. En el Getsemaní Jesús muere a las vibraciones del alma. Cuando vienen a buscarlo, lo llevan prisionero. Jesús no se defiende. El que no oró, el que no veló ni siquiera 1 hora, uno de ellos es Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Porque ni siquiera oró, veló 1 hora. Porque si hubiese velado y orado 1 hora, hubiese entendido lo que le estaba pasando a Jesús y no hubiese reaccionado de la misma manera. Pero como tuvo que ser así la cosa, la cuestión, tuvo que ocurrir así. Jesús fue llevado, fue tomado prisionero, fue maltratado, fue llevado ante Pilato. ¿Y usted cree que si Jesús hubiese estado en el alma, con las vibraciones del alma ante Pilato, ¿sabe qué? Jesús hubiese estado diciéndole, Pilato, perfecto, todo bien, lávate las manos, pero después yo te quiero ver cuando los demonios comiencen a comer tus patas. Pero Jesús no dio una palabra alguna, no dijo una palabra alguna porque estaba ya sin las vibraciones del alma, porque él entendía que se estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús no dio palabra, no se defendió, no discutió con Pilato. Cuando le dijeron, ¿eres el rey de los judíos? Él dijo, ¿eres el hijo de Dios? Tú lo dijiste. Ay, no más. ¿Cómo reaccionas tú ante la gente cuando estás bajo presión? En el lugar de Jesús nosotros le diríamos a Pilato, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué te pasa? ¿Me está entendiendo? Por eso en el Getsemaní Jesús pudo pasar, porque el Getsemaní, al morir a las vibraciones del alma, en el Getsemaní, después del Getsemaní, Jesús estaba preparado para todo lo que habría de venir, para cuando Él esté delante de Pilato, cuando Él sea acusado delante de los religiosos, cuando Él sea abofetado, maltratado, agarrado de la barba, manoseado de la barba. ¿Me está entendiendo? Porque ya estaba preparado, porque su espíritu estaba capacitado, porque en el Getsemaní dejó las vibraciones de la voluntad humana. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje, por favor? ¿Estás entendiendo, iglesia, este mensaje? ¿Sí o no? Entonces, ya estaba preparado para todo lo que iba a venir, para el padecimiento, para la cruz misma, para cuando iba a estar delante de la cruz, cuando iba a estar cargando la cruz y cuando iba a estar clavado en la cruz. Ya Él estaba preparado para todo ese momento, porque le puso fin a las vibraciones del alma, a los susurros del alma, a las voces del alma. Les puso fin en el Getsemaní. Amado hermano, el Getsemaní es el lugar donde el alma es quebrantada, donde el alma de la persona es tratada. El Getsemaní son todas esas situaciones adversas que Dios cree que tú tienes que atravesar para quebrar con las vibraciones del alma.
¿Me está entendiendo? ¿Por qué el alma tiene que ser quebrantada? Porque el alma que no es quebrantada, ese es el lugar de escondite de las tinieblas. Porque si hay algo que el diablo va a atacar, es el alma. Si hay algo que tú quieres, si hay algo que el diablo quiere que tú vivas, es con las vibraciones del alma. ¿Estás entendiendo esto? Y no que vivas dependiendo de una vida espiritual, de una vida del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto en esta noche? ¿Me está entendiendo? Entonces allí es donde estaba Jesús. Pero Él va a la cruz porque ya estaba preparado. Ante Pilato Él ya se presentó porque Él ya estaba preparado para pasar todo ese momento. Ya no había nada de alma en Él. Era todo espíritu, era puro cumplimiento perfectamente del propósito de Dios para nuestra salvación. Si tú quieres tener un tiempo de gloria, no vendrá ese tiempo si no hay un Getsemaní, porque en el Getsemaní o queda una sola voluntad, que es la voluntad de Dios, o sigues viviendo como hasta ahora. ¿Estás aquí? Jesús estuvo preparado para ir a la cruz después del Getsemaní. Va a la cruz, muere, al tercer día resucita. Pero Él ya estaba preparado para descender a las partes más bajas para darle testimonio de redención y de resurrección a los que estaban esperando en el infierno porque habían creído en la promesa de salvación del Padre. ¿Me está entendiendo? En las promesas del Mesías. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? Jesús ya estaba preparado para morir por nuestros pecados. De hecho, murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Porque el Getsemaní le dio la culminación a la preparación completa para llevar la cruz al máximo, a lo máximo que es la cruz, el plan perfecto de Dios para la redención y para perdón de nuestros pecados. Para tener una vida eterna, una vida abundante. ¿Cuántos están entendiendo esto y dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? En el Getsemaní, donde van a quedar las habilidades del alma, las vibraciones del alma, quedan muertas allí para no depender del alma. Por eso Dios siempre quiere que los hijos dependan de su espíritu y no del alma. Por eso la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra, dice, hasta lo profundo del corazón de una persona, discierne el pensamiento de la persona, pero dice, corta, separa el espíritu del alma, el alma del espíritu, la separa. Porque antes de venir a Cristo veníamos con el espíritu y el alma entreligados, pero estábamos gobernados por el alma y no por el espíritu. El alma nos llevaba a pecar, a los deseos de la carne, al mundo, a hacer tantas cosas horrendas y horribles. El alma te dice hacelo total, pides perdón a Dios y ya está. Todas esas vibraciones quedan en el Getsemaní. Todas esas vibraciones del alma quedan en tu Getsemaní, en el lugar de quebranto, en el lugar de presión. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor rumbo a Damasco. Fue algo extraordinario. Él caminó, él persiguió a la iglesia. Pero un día, ya yendo a Damasco, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué estás matando a mi gente, Saulo? ¿Por qué los estás matando? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me estás persiguiendo? Él tuvo un encuentro allí con el Señor y tuvo un encuentro porque su vida cambió. ¿Cuál es el fruto de un encuentro con el Señor? Cambio de vida, definitivamente. Si hay gente que no ha cambiado, yo respeto esas cosas. Solamente recibieron un enjuague, una renovación, nada más, pero no han cambiado. Se han lavado la cara, se han sacado las legañas nada más de
de los ojos. Pero un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado, la vida que se encontró con el Cristo resucitado es transformada, es cambiada. El que no ha sido renovado solamente es como la mujer que se maquilla, se peina, se maquilla, se pone, se pinta los labios, pero después que pasó el momento, esa mujer sabe que la cara es otra. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Eso nada más, porque después se lava la cara y se encuentra con la realidad, con la belleza. Hay gente que es eso nada más. Tienen ciertos reflejos nada más, ciertas sensaciones nada más, pero no han cambiado todavía. Y Dios permite ciertas cosas, sí, hasta aquí hemos llegado, yo he dependido mucho quizás de la gracia de Dios, de los dones, de la capacidad. Pero hay momentos, dependes de tu sabiduría, de la forma de hacer, pero hay de forma de hacer las cosas, pero hay un momento en la vida cristiana, diga, hay un momento en la vida cristiana. Hay un momento en la vida cristiana, hay un momento de presión, hay un Getsemaní donde se lleva a cabo el punto de inflexión, donde tu alma, la voluntad del alma es quebrada. Es quebrada totalmente. Sus vibraciones son rotas. Porque Dios te está exigiendo que dependas exclusivamente de su voluntad, que tengas un tiempo glorioso para tu vida. ¿Me estás entendiendo esto? Si queremos ver días gloriosos, si queremos ver tiempos extraordinarios que Dios los promete en su palabra, hasta aquí has vivido cosas maravillosas, pero lo más grueso de lo grueso está por venir. Pero Dios quiere que haya en tu vida, para que se cumpla ese tiempo, una sola voluntad, que no haya vibraciones del alma, pero que sí haya en tu vida vibraciones del Espíritu, porque vibraciones del Espíritu Santo, sensaciones del Espíritu Santo, llenuras del Espíritu Santo. Porque todo lo que Dios va a desatar en este tiempo no va a ser por lo que tú sabes, no va a ser por las habilidades que tienes, va a ser exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios que va a fluir a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo lo de Dios va a venir y va a ser exclusivamente por el fluir del Espíritu Santo. Cambiemos las vibraciones del alma por las vibraciones extraordinarias en tu espíritu, del Espíritu Santo. Dependamos de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el Getsemaní tú dejas de depender de lo que sabes, de lo que has vivido, de las experiencias. Te quedas allí. Tu Getsemaní es ese momento en donde no puedes hacer nada, porque todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has alimentado quizás te han llevado a tener problemas, inseguridades, problemas, dolores de cabeza cuando Dios te habla gozo. Te ha llevado a tener perturbación cuando el Señor te está llamando a la paz. Te ha llevado a la bancarrota cuando el Señor te habla de abundancia. Cuando Dios te habla de disfrute, de deleite, de delicias, a veces estamos viviendo todo lo contrario, porque vivimos bajo las vibraciones del alma y queremos que lo que el alma dice también Dios lo avale. Por eso hoy tú estás en un Getsemaní. Te ha pasado lo que te ha pasado, para que veas con tu vida y te conozcas a ti mismo, para que sepas las vibraciones del alma. Matrimonios que están en la bancarrota. ¿Por qué? Porque se han elegido por deseos del alma.
Agárrese de la silla. Pero hoy quizás estás en un Getsemaní, no lo has entendido hasta esta noche. Y hoy estás en un Getsemaní donde Dios quiere ponerle punto final a las vibraciones del alma. Porque lo que va a venir a partir de ese momento solo es exclusivamente pura obra del Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver con el alma. ¿Estás aquí, iglesia? Estás ahí en un Getsemaní. El apóstol Pablo tuvo un encuentro maravilloso, pero el lugar donde él vio el poder de resurrección fue cuando él estuvo en Éfeso. Venga conmigo, por favor, a Segunda de Corintios, y ya termino con este mensaje. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. Ve aquí el apóstol Pablo, quizás había cosas maravillosas que él tenía: el don, la predicación, la sabiduría, porque era un hombre extraordinario en sabiduría. Tenía todos los títulos que podía haber en aquel tiempo, pero llegó un momento, su ministerio venía bien, todo maravilloso, su liderazgo venía bien, todo maravilloso, pero llegó un momento en donde él tuvo que dejar de depender de todas esas habilidades y depender exclusivamente de Dios, porque había una sentencia de muerte en contra de su vida. Había ciertas tribulaciones en contra de su vida que vinieron, dice, para que no confiemos en nosotros mismos. El alma quiere que confíes en ti mismo. El alma quiere que confíes en tus habilidades. El alma quiere que confíes en tu buen pasar que tienes en la vida. El alma quiere que confíes en tu buena posición económica, en tu buen trabajo, en tu título, en todas aquellas cosas que son de aquí, de la tierra. El alma quiere que funciones y que confíes en eso. Pero hay momentos, hay Getsemaní, donde todas esas vibraciones del alma tienen que morir para que quede la voluntad de Dios. Y eso es lo que vio el apóstol Pablo, eso es lo que él vivió, eso es lo que él tuvo que atravesar. ¿Para qué? Para que no confíe en su ministerio, no confíe en su liderazgo, no confíe en sus dones, no confíe en sus habilidades, no confíe en la gracia que le ha sido dada, en el talento, en la habilidad él tenía, para que no confíe en esas cosas, sino más bien para que confíe en Dios que resucita a los muertos. Hay momentos en Getsemaní de tu vida que vienen para que dejes de confiar, dejes de hacer lo que estás haciendo, dejes de confiar en ti mismo, en tus habilidades, para que a partir de ese momento te acostumbres a depender y a confiar exclusivamente de Dios. Hay momentos, hay Getsemaní en tu vida en donde tú dices: Señor, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada para cambiar esto. Pero Señor, te miro a ti. Confío en ti. Porque si yo no puedo hacer nada, pero si confío en ti, tú puedes hacer algo por mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? De eso se trata el Getsemaní, donde tú te sujetas y confías solamente en la voluntad de Dios y dejas de confiar en ti mismo, en las sensaciones y vibraciones del alma. ¿Estás entendiendo, iglesia? Por eso vienen los Getsemaní. Entonces, en el Getsemaní es cuando se te han derribado todas las expectativas que tú tenías acerca de alguien, o la aprobación que ese fulano o mengano o mengana te daban. Tú dejas de depender de todo eso. Un día la estantería que tú tenías, las expectativas que tú tenías acerca de alguien, se devoran, se decaen, se derrumban. Por eso es muy normal que muchas veces alguien acá diga: ay, ese líder, aquella líder, me falló, me defraudó. ¿Saben por qué sienten eso? Porque han elevado las expectativas más de lo que se tenía que tener.
Porque todos fallamos. Pero aquella persona que ha sido quebrada por Dios puede entender esta realidad, que todos fallamos y que no tenemos que juzgar a nadie. ¿Está entendiendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué, Señor? Pero si venías bien hasta que el Señor te llevó al Getsemaní. Ciertas mañas del alma se tienen que quedar ahí. Las trampas, las mentiras. Pero si me venía bien, todo eso se va a quedar ahí. Porque si hay algo grande que Dios va a hacer con tu vida, será exclusivamente del Espíritu de Dios y no tendrá nada que ver con el alma. Y lo que viene es grande. Lo que viene es grande. Pero va a venir en el corazón donde Jesús es el Señor. Lo que viene es grande y vendrá en el corazón donde Jesús es el Señor. Donde Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Apláudale fuerte al Señor Jesucristo. Por eso no pueden estar aquí. No pueden estar aquí gente que no estuvo al menos una hora en el Getsemaní. No pueden estar en alabanza, en adoración, gente que no estuvo en el Getsemaní. Ni siquiera un rato a solas, no puede, porque hay muchas vibraciones del alma. Y es cuando más que nunca tenemos que ser celosos si tenemos hambre de ver al Espíritu de Dios actuar. Entonces, cuando venimos a este lugar, preparados, habiendo estado con Él, habiendo entregado la carne, el alma, las vibraciones del alma allí, venimos a este lugar preparados, listos, para extender nuestras manos y tomar los frutos que la obra del Espíritu Santo ha hecho, ha producido. Entonces, el culto es glorioso. Amén. El culto es glorioso. Jesús le dijo, ni una hora. ¿Cómo quieres que el alma muera si ni siquiera una hora estuviste? Estas 2 horas viendo esto, lo otro, que no está mal. A mí me encanta la televisión, veo programas extraordinarios, comedias, me río, películas. Pero ¿cómo podemos? Fútbol, me encanta el fútbol. Pero ¿cómo podemos disfrutar de la obra del Espíritu cuando el alma no ni siquiera estuvo dispuesta a llevarla a estar una hora en la presencia del Señor? Leyendo la palabra, orando, buscando. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no entendimos que la grosura de la gloria de Dios está en la persona que entiende de que todo lo que va a pasarle en este año, todos los frutos que van a venir a su mano, todo lo glorioso que vendrá en las manos de esa persona, será exclusivamente por la obra del Espíritu. Por la obra del Espíritu. 100%. Dios te pide todo. Dios quiere todo. Espíritu, alma y cuerpo.